Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunas partes de un libro titulado Testimonios de los sobrevivientes, Chile y la Segunda Guerra Mundial. Su autora es Mónica Cast, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, actualmente profesora del Colegio Huelén, y como su título lo dice, se refiere ya sea a chilenos que partieron desde acá a pelear en la Segunda Guerra Mundial, o bien quienes lucharon en esa guerra y finalmente optaron por venirse a un país lejano y tranquilo como Chile. Ha sido bastante difícil escoger entre todos los relatos, pero vamos a centrarnos principalmente en dos. Si alcanzamos, iremos a algún otro, el de un alemán y el de un inglés, o descendiente de ingleses. Comencemos con el caso de José Schumacher. Dice: yo soy descendiente de alemanes, Volksdeutsche. Nací en Ucrania porque mis abuelos emigraron a Rusia, cerca de Odessa, del norte de Odessa, a unos 70 kilómetros. Allí había puros colonos alemanes que habían comprado fundos. Siempre emigraban en grupos y la mayoría era gente del sur de Alemania, bávaros. También venían austríacos. Los primeros que llegaron allá para poder subsistir, y como los terrenos eran grandes, tenían que formar nuevos pueblos. Por las distancias, la más importante herramienta era el caballo. También para arar y sembrar era fundamental para el agricultor, porque eran netamente agricultores. Los hijos trabajaban en la casa con sus padres y se casaban, juntaban lo que les tocaba y formaban su propio campo. Por esto, los alemanes empezaron a comprar los fundos de los rusos, abarcando más hacia el norte porque los rusos trabajaban mal. Así se juntaban 20 o 30 agricultores que compraban un latifundio, se lo repartían y ahí formaban un pueblo. Tenía que ser en grupo, no podía hacerse solo. Para los inmigrantes era una vida dura, tenía que ser gente con empeño y decisión. Nuestro pueblo, no sé cuántos habitantes tenía, pero sí 2 kilómetros de largo. Eran 2 calles anchas para poder andar en carretón y caballos. Pregunta: ¿cómo se llamaba su pueblo? Schönfeld, y en ruso se llamaba Koshara, porque antes era un fundo de un ovejero. De Odessa para arriba, cerca de la frontera con Rumania, estaban los pueblos Klein-Liebenthal, Groß-Liebenthal, Johannisthal, Petersthal, etc. Ahí los alemanes estaban juntos solamente para los trabajos, y trajeron gente de afuera. También existían alemanes pobres que trabajaban como jornaleros. No todos tenían propiedad. Hubo un gran desarrollo, surgieron rápido. Eran la cámara de trigo en Europa. Es como lo que ocurrió en Chile, en el sur. La primera generación llegó y tuvo que luchar, pero después se fueron desarrollando y arreglando bastante. El terreno era muy fértil y plano, había solo 2 pequeñas lomas. Pregunta: ¿usted vivió toda su juventud ahí? Sí, toda mi juventud, allá. Yo nací allá. Mi familia sufrió mucho por el comunismo, por la revolución. Mi abuelo tenía un fundo grande y lo metieron preso para quitarle los terrenos. Primero vino la reforma agraria con Lenin, donde nos quitaron el fundo grande y a mi familia la metieron en un campo de prisioneros en Siberia. Eran culpables, porque los otros pueblos eran pobres. Bueno, el comunismo es así. En ese tiempo todavía no existía el sistema comunista, solo la idea de Marx y Engels, pero nadie la practicaba. Rusia fue la primera en practicarla. Mi abuelo se murió de cáncer antes de tiempo. Mi papá tenía 7 hermanos y 4 hermanas. Una de sus hermanas estaba casada y mi papá también estaba casado y tenía su terreno y su casa aparte.
Los otros estaban con la familia. Como a esta familia, los mandaron al campo de prisioneros. El comunismo quería desocuparlo para formar colectivos. No iban a dejar a los dueños ahí porque pensaban distinto y por eso los echan. Ocupaban las casas como oficinas y los establos para el colectivo. Uno iba al colectivo y allá recibes tu trabajo, pero no tienes ni voz ni voto. Primero fue una reforma agraria, pero no puede resultar. La mayoría de la gente en ese tiempo no sabía leer ni escribir y lógicamente la producción va al suelo. Así comenzó una hambruna muy grande. Stalin organizó los colectivos para tener el control de la producción, repartiendo lo que sobra. Pero esto no funcionaba muy bien. Como la gente ya no se entusiasmaba con Karl Marx y Engels, se ordenó el cierre de fronteras total. Uno no podía irse de un colectivo a otro, y si uno hablaba de más, lo mandaban a Siberia. El hombre trabajaba entonces con la represión y el miedo, no con entusiasmo. Bueno, lógicamente los funcionarios trabajaban con entusiasmo, ellos vivían mejor. Después de 2 años en un campo de prisioneros, mi abuela volvió, pero se fue con sus hijos a Odessa porque allá no los conocen, y cada uno tuvo que vivir como pudo porque lo perdieron todo. Yo no sabía dónde estaban, en ese tiempo nadie investigaba, si uno se iba al pueblo, te arrestaban de nuevo. A mi papá lo tomaron el año 32 o 31, lo acusaron de no cumplimiento y lo metieron 5 años a Siberia. Yo tenía una hermana mayor y 2 más chicos, éramos 4. Inmediatamente nos echaron fuera de la casa y nadie en el pueblo pudo recibirnos. Mi abuelo era kulak y mi padre hijo de kulak, y esos eran los culpables. Estaba mal. En el comunismo, un alcalde, por ejemplo, daba instrucciones a los grupos de lo que había que sembrar, lo que había que entregar, etc. Si eso no resultaba, el culpable no era el que daba las órdenes, pero tenía que haberlo. Entonces llegan allá y hablan con el alcalde para ver quién tiene la culpa y le dicen que tiene que presentar a tantas personas, no 1 ni 2, sino unas 6 o 7. Y en 7 días tiene que entregar a esa gente que se va y no vuelve más. Ese era el paraíso comunista. Para ellos la gente no sabe y no valen ni interesan. Total, ese tiempo fue duro, porque el año 30 al 31 murieron personas en las calles de Rusia por hambre. Por eso empezó la Cruz Roja Americana a dar una olla común para salvar los niños. Rusia fracasó totalmente con ese sistema. Después lo empezaron a practicar mejor y la gente vivía, por lo menos podía comer, y así siguieron con esto. Por otro lado, el colectivo se mantenía hasta la Segunda Guerra Mundial. Mi papá volvió después de 5 años de Siberia, pero no pudo volver a la casa porque, o si no, echaban a la mamá también para afuera. Tampoco pudo vivir cerca. Tuvo que vivir por lo menos a 150 kilómetros de la frontera con Rumania, porque lo miraron siempre como espía. En el sistema ruso, todos tienen que espiarse, vigilar al otro, el hijo al papá, inculcando miedo y desarmando las familias, a los hermanos. Esa fue la fuerza de los rusos. Así, una persona que limpiaba la oficina podía denunciar a su superior o hasta al alcalde. Se compraban los datos, y como la gente económicamente vivía muy mal, hacían cualquier cosa para vivir un poco mejor. Así funcionaba generalmente el sistema comunista. Mi mamá trabajaba en los colectivos y yo tenía que ir al colegio. Durante el verano ayudaba en la agricultura, se sembraba mucho maíz y maravilla. Apenas salía la mata teníamos que pasar con cultivadora llevando el caballo de la mano, y eso lo hacían los jóvenes allá, y otro atrás sujetaba la cultivadora. Pregunta: ¿y cómo se vivía la religión? Bueno, por el comunismo no teníamos sacerdotes, pero nosotros manteníamos la religión. Los inmigrantes eran muy cristianos porque enfrentaban una vida muy dura, y yo creo que por esto buscan ayuda, buscan dónde sujetarse. Por esto eran muy creyentes. Los comunistas no iban a permitir el ingreso de un cura, pero nosotros rezábamos en la casa
y manteníamos las tradiciones. Pregunta: ¿hasta qué curso iban al colegio? El colegio era prácticamente obligatorio, pero no en Schönfeld. Fuimos a un pueblo ruso. Fuimos hasta quinto al colegio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, al avanzar, administraron nuestra zona con gobernadores y todo eso, y se seguía trabajando en grupos, porque no fue posible trabajar tan individualmente, ya que no habían tantos animales y muchos los había tomado el ejército. Esto duró hasta que Rusia empieza a recuperarse y nos sacaron del pueblo. Tuvimos que arrancar con carretones. Nos decían: en 24 horas que hay que prepararse, porque Rusia rompió la frontera y hay que retirarse hasta que se sujete el frente de nuevo. Pregunta: ¿cuántos años tenía usted cuando empezó la guerra? Yo estaba joven todavía. Yo tenía 17 cuando entré al ejército, porque en marzo del año 44 salimos de nuestro pueblo y no volvimos más. De ahí salimos en carretón con todo, pero en un carretón uno no puede llevar mucho. Alimento para 4 caballos, un poco de harina y lo más necesario, porque mucho más no se podía. Era un carretón como los de Estados Unidos, con 4 ruedas. Pasamos por Rumania, entramos a Hungría y de ahí nos embarcamos en tren. Con el tren nos fuimos a Polonia, cerca de Ostrowo, Kalisz. Esa zona era ocupada por los alemanes y lo ocuparon como territorio alemán. Yo era el único hijo porque tenía 3 hermanas y mi papá tuvo que presentarse en el ejército. Y yo nunca había manejado la casa ni mandado. Se iba el papá y nosotros allá teníamos no un fundo, pero un predio con una chacra. Me dije: ¿qué voy a hacer yo aquí? Nosotros llevábamos un mes allá y le conté a mi amigo que mi papá tenía que presentarse en Ostrowo y le dije que encontraba mejor que mi papá se quedara y fuera yo al ejército en vez de él. Él me dijo que podía ser. ¿Pero cómo?, le dije yo, que era ignorante de las leyes de Alemania. Me dijo: mira, tú estás grande. Estás bastante maceteado. Acompáñame. Pregunta: ¿fue en vez de su papá? No. Mi papá también fue. Mi papá no tenía que saber, o si no, me mandaba para la casa al tiro. Yo me creía haciéndole un gran favor. Bueno, fui con este hombre y me presenté como voluntario porque como tenía 17 años no me tocaba. Y por la mala suerte o buena suerte, me tocó. Así me fui para la casa, no dije ninguna cosa, yo ya sabía que me habían aceptado porque yo físicamente estaba bien desde joven. Tenía sobre 1,75 m y por eso desgraciadamente tenía que ser SS. Como uno era voluntario, tenía que ser de la SS. Y menos mal que tuve que presentarme rápido, porque mi pobre mamá... Yo pensé hacerle un favor, pero no le hice ni uno. Esa mujer nunca lo pudo entender. Las mujeres prefieren sacrificar a su marido antes que sus hijos. Nunca la vi sin lágrimas ese día. Bueno, y así fue, y no volví nunca más. Pregunta: ¿tuvo un entrenamiento previo? Sí, claro, me presenté y tuvimos un entrenamiento. Nosotros éramos Panzerpionier. Bueno, ahí me preguntaron que a dónde quería ir y qué quería hacer. Yo me dije: me he pasado toda mi vida detrás del caballo arando como tonto, y entonces decidí ingresar a blindados, y así podía andar adentro.
pero nunca pude andar adentro de un blindado. Como éramos jóvenes y voluntarios, nos mandaron a Checoslovaquia, cerca de Praga, para entrenar como Panzerpionier. Esos eran los que colocaban y quitaban minas, armando puentes, un grupo que tiene que acompañar a los blindados. Yo estaba en el SS Panzerpionier Batallón 2, porque los blindados eran mucho más valiosos que el joven que iba a pie afuera, porque la guerra es así. Pero bueno, me equivoqué, y tuve que ser eso hasta el final. Así tuvimos que entrar en la ofensiva de Bélgica en las Ardenas el año 44, en diciembre. El primer día de enero me llegó la primera herida, y al final de ese mes me llegó la otra y me tuve que ir al hospital. Cuando salí del hospital, fui destinado a Austria, en Steiermark, porque los rusos ya habían llegado a Austria, y para sujetar ese terreno mandaron a todas las divisiones SS. La ofensiva de las Ardenas duró a fines de febrero y ahí se derrumbó. Los americanos nos sacaron una parte de la división SS a Berlín, pero en ese momento yo estaba en el hospital y cuando salí me mandaron a Dresden. Me recuperé y ahí me mandaron a Austria. Allá peleamos hasta el final contra los rusos. ¿Cómo era la relación con sus compañeros durante la guerra? Sí, era buena, aunque no tanto. Cuando uno estaba de civil, por ejemplo, no tanto, porque nosotros hablábamos alemán en la casa como tradición, el Plattendeutsch. Se daban cuenta de nuestro dialecto que era Ostpreußen o incluso de más allá, pero durante la guerra con los mismos soldados yo estaba bien, era bien apreciado. Pregunta, ¿fue ascendido en el periodo que estuvo? No, es decir, poco. A uno lo ascendían, pero automáticamente. Uno tenía una herida y te daban algo. Yo estaba muy joven todavía y estuve muy poco tiempo. Realmente el enfrentamiento duro fue en Bélgica en la ofensiva de las Ardenas, porque allá los americanos tenían una superioridad grande, con aviones, con tanques, con artillería, aunque no tanto en infantería. Ahí estábamos mejor nosotros, pero sin aviones. Y nuestros tanques de repente no tenían petróleo ni benzina. Fue un cálculo malo. No tenían con qué seguir. Para otra gente estaba claro que la guerra estaba perdida, pero para nosotros no. Nos decían que los íbamos a sacar y todo eso. Pregunta, ¿cómo era la alimentación en el frente? La comida en la guerra estaba bien. Yo no me puedo quejar, porque yo estaba en una tropa SS de jóvenes, teníamos blindados y un camión para 12 personas, éramos también los mejor armados. La comida estaba bien. En Bélgica, cuando atacamos y avanzamos, el norteamericano al retroceder dejó comida y comíamos lo que queríamos. En la frontera, la comida alcanzaba porque enviaban comida para 120 personas, pero con los enfrentamientos apenas quedábamos 80 o 70. Pregunta, ¿conserva algún documento o fotos de esa época? No, yo lo boté todo. Y las fotos que tenía de los campamentos cuando hacíamos el entrenamiento, ahí yo estaba más flaco que nunca, no le mandaba ni por casualidad esas fotos a mi mamá. Se muere al verme así, porque el alimento era limitado y el entrenamiento era muy exigente. En 4 meses uno tiene que estar listo. No había tiempo que perder. Enseñaban disciplina y obediencia única y total. Te quiebran tu punto de vista. Había que estar ciego. Así era la disciplina. Pregunta, ¿hubo insurrecciones o personas que trataron de abandonar el ejército? No, ni pensarlo. En primer lugar, allá había una camaradería muy fuerte. Ser cobarde era un delito muy grande. Entonces todos pensaban que uno era valiente. Esto era por la instrucción, que fue así. Al principio esto me chocó bastante porque en el mismo servicio, entrenando, nos hacían escalar por las subidas más difíciles. No era lógico, pero era para instruirnos. Uno traía otra mentalidad, y eso había que eliminar. Me costó entenderlo, quizá porque por naturaleza he sido siempre, digamos, un poco porfiado. Trabajamos muy duro. Yo pensaba que ya era bastante firme y tenía resistencia, pero en el ejército uno se da cuenta que se puede hacer más cuando hay exigencia. El hombre puede dar más de lo que él mismo cree. Esa seguridad te la dan después.
Nosotros, cuando estábamos encerrados en Steiermark por los rusos, en la tarde estábamos cansados. Nos dijeron que para salir teníamos que avanzar 30 kilómetros en la noche para que no nos vieran, porque si no nos encerraban. Pensábamos que estaban locos, pero lo logramos, aunque sujetando uno a otro, medio durmiéndose, medio arrastrándose, pero llegamos. Era cosa de hacerlo. Había un carretón con caballos y los otros se sujetaban. Veníamos recién saliendo de un enfrentamiento y estábamos agotados. Y después de eso caminamos los 30 kilómetros. Pero nosotros estuvimos hasta el último minuto pensando que íbamos a ganar. Así es cuando uno está como ciego. Estábamos detrás de una sola propaganda política. Eso es una de las cosas negativas de una dictadura. No tienes otra opinión, no hay otro diario, ni otra información. Pregunta: ¿cuál era la percepción que tenía el ejército alemán sobre Hitler y el nazismo? Bueno, yo creí en el nacionalsocialismo. En ese tiempo era algo nuevo. Pero este movimiento tenía que ocurrir en un pueblo que había sufrido enormemente como Alemania. Y como surgió tan rápido y en forma tan poderosa, los americanos tenían más miedo del nacionalsocialismo que del comunismo. Pero la guerra para mí fue un desastre. En primer lugar, nosotros estábamos esperando que ganara Alemania porque me sentía alemán como cualquier otro. Quedamos decepcionados. Cuando terminó la guerra, nosotros quedábamos en los últimos enfrentamientos, tal vez 60 personas. Arrancamos arriba a los bosques y nos dijeron: señores, la guerra terminó hace 5 días, los rusos son nuestros enemigos a muerte, los americanos tampoco son nuestros amigos, así es que váyase cada uno para su casa. Y yo me pregunté: ¿y para dónde me voy yo? Me sentí como un niño que no sabe andar y lo sueltan solo. ¿Qué hago ahora? Eso fue una mañana como a las 10 y me quedé sentado como hasta las 4 de la tarde. Ahí nos dijeron: bueno, ahora empiecen a dispersarse de a 3, de a 4 o de 5 máximo, para que no se note, porque estamos rodeados por los rusos que están en los valles y nosotros estamos en las montañas. Porque ahí no podían entrar con tanques donde estábamos nosotros, solo con la carabina, y con la carabina nosotros éramos mejor que ellos. Entonces me junté con un joven húngaro, también descendiente de alemán. De Hungría, Besarabia, llegaron muchos alemanes descendientes del sur de Alemania. Como eran tierras fértiles, se desarrollaron allá. Así partimos los dos hacia la zona americana. Pero como no podíamos bajar al valle, avanzábamos muy poco. Andábamos todo el día para abajo y para arriba y avanzábamos tal vez 5 o 6 kilómetros. Y cuando habíamos llegado supuestamente hasta donde estaban los americanos, ellos ya se habían retirado hasta Steiermark, en lo que era la frontera de ellos. Caminamos 2 semanas hasta que llegamos allá, pero tampoco quise entregarme. Llegamos a Passau-Innstadt. Innstadt era de Austria y Passau alemán. Pero los puentes estaban volados y nosotros mismos los habíamos minado practicando, y yo había participado en eso, porque practicábamos todo el tiempo. Un grupo en la mañana los minaba y el otro en la tarde los sacaba. Los americanos habían hecho un puente flotante para que pasaran camiones y en la esquina había americanos. Nosotros llegamos hasta ahí y no podíamos cruzar al otro lado. No nos quisimos entregar. Así retrocedimos para buscar a un hombre que nos había dicho que podía cruzar con sus botes el Danubio si le pagábamos. Así entramos a la zona americana y nos fuimos hacia el norte. Pero mi compañero no siguió avanzando y se quedó ahí.
Tercera parte del testimonio de José Schumacher en este libro de Mónica Cast sobre testimonios de sobrevivientes, Chile y la Segunda Guerra Mundial. Dice: entonces, cuando se terminó la guerra, no me entregué. La masa de los alemanes se entregaba en la zona americana. El americano no sabía qué hacer y entregó a los nacidos en territorio ruso o en la parte alemana que ocupaba Alemania a los rusos. Pero la gente y los soldados rusos me miraban a mí como traidor porque yo había nacido allá. Como yo había entrado al ejército como voluntario, tomaron a mi mamá y a mis hermanas y las llevaron a Almat en Barnaul, a los campamentos al sur de Rusia, cerca de Siberia, con la frontera china. Ahí estuvo mucho tiempo y yo no sabía nada. No tuve más contacto con ella cuando salí a la guerra, porque ella tuvo que irse de Polonia y arrancar cada vez que los rusos avanzaban. Cuando fue la capitulación, le dijeron que la llevaban a su casa, pero se la llevaron a otro lado. Al final de la guerra, mi papá encontró a mis hermanas solamente por datos y cartas. Ellas se casaron con descendientes alemanes que también fueron prisioneros. Mi papá mandó visas por la embajada de Moscú, pero la rechazaron varias veces, hasta que la cuarta vez la aceptaron. Primero sacaron a la mayor, después a las otras dos. Ellas están ahora en Alemania. Entonces el odio fue grande. Los americanos nos odiaban por el tema de los judíos. Los rusos por los alemanes que les cayeron a la espalda, pero fue bastante lógico. Así que, estuviera o no en la guerra, mandaron a la gente a Siberia para fusilarlos y yo sabía que me iba a pasar eso. Entonces no me entregué prisionero. Estuve en Alemania del Sur, después en Schiesgebiet, en zona de los americanos, porque boté todos mis documentos y mi ropa de civil. Pero tampoco podía entregarme porque me hubieran metido en un campamento, me hubieran investigado, porque uno tiene que dar sus datos, y me habrían mandado con los rusos. Y eso no podía ser. Estaba decepcionado, porque hasta el fin de la guerra uno valía algo, pero ahora uno estaba solo. No fue nada como uno se lo imaginó. También estaba decepcionado porque en Alemania llegaron tantos alemanes de otros lados, y como el país estaba muy restringido de comida y de todo, no recibieron a los alemanes de otros países contentos o con cariño, los rechazaban. La fantasía que uno tenía de Alemania se desarma, porque uno, como era alemán inmigrante, era enormemente simpatizante de Alemania. Éramos más alemanes que los mismos alemanes. Es verdad, porque nuestros padres nos hablaban mucho de Alemania. Ahí estaba yo, en Friesegebirge, donde hay campesinos que no están reunidos en un pueblo, sino cada uno en sus terrenos, y ahí trabajé un año escondido. Le pedía a un agricultor permiso para dormir en el establo. Después me pidió ayuda porque se le murió su papá, y le ayudé. Después me dijo que me quedara un día más, otro, y finalmente me quedé como 5 meses. Cuando llegaba un jeep, me escondía. Pero, bueno, me conformé, pasé un par de años ahí hasta el 47. Incluso mi papá, como estuvo en el ejército, estuvo en Francia prisionero. Como ya tenía bastantes conocimientos de construcción por los puentes que hacíamos en el ejército con los pioneros, me dediqué a la construcción. En ese tiempo mejoró mi dialecto, y como Alemania estaba destruida, ganamos buena plata en ese tiempo. Después de un año conseguí un Passierschein, un documento para poder moverme, y ahí salía mi nombre, no lo cambié. Solo importaba si empezaban a investigar, pero antes no. A mí lo único que me interesaba era encontrar a mi familia. Yo no sabía dónde estaban. No sabía que los rusos los habían tomado y los habían llevado a Siberia. Tampoco sabía que mi papá estaba prisionero en Francia. Entonces me presenté en la Cruz Roja, y para eso tuve que llevar mis datos correctos. Recién el año 48 yo caí bajo amnistía y ahí me presenté y me entregaron la información, porque todos los alemanes tuvieron que pasar por control, porque buscaban a los culpables, a los nazis. Y uno no era nazi. Uno podía sentir simpatía, pero nada más. Ni mucho menos que estaba con la Hitlerjugend, ni en todo ese asunto. Solamente el año 50
encontré a mi papá, que volvió de Francia. Pregunta: ¿y cómo llega a Chile? Bueno, cuando empezó la guerra de Corea, y Alemania estaba entre que atacaba y no. Pero yo no iba a ir bajo el mando de un oficial americano. Bajo uno alemán estaba bien, pero así no. Y yo en Alemania no me sentía como en mi patria. Ahí no tenía nada. Así quise partir a Canadá. En Alemania andaba como vagabundo. Había circulado por muchos lugares y me había acostumbrado a eso. Cuando ya estaba listo para partir a Canadá, me negaron la visa. No me aceptaron porque pensaron que era un nazi, porque había sido voluntario. Después traté de ir a California, Estados Unidos. Me rechazaron. Después abrieron la inmigración de Canadá, pero también me rechazaron. Y el año 53, de repente, llega un padre de Cáritas en Chile diciendo que Chile toma inmigrantes. Yo me pregunté que a dónde estaba Chile. Bueno, en el fin del mundo. Pero pensé, bueno, a mí me interesa salir al Atlántico y de ahí me voy hacia arriba. Pero eso no resultó. Fue una decepción llegar a Chile. Uno pensaba que era más desarrollado. No sabía hablar una palabra de español. En 2 meses no ganaba tanto como en una semana en Alemania. Pero uno empieza a darse cuenta que traía mucha experiencia, que había que tener fuerza de voluntad y seguir para adelante. La otra opción era volver otra vez a Alemania, y eso no. Podría haber vuelto a Alemania y de ahí ir a Australia o a Canadá. Pero en febrero decidí que no. Pero eso sí, los chilenos eran muy atentos. Fui bien recibido, mucho más que en Alemania misma. Pero de que son latinos, son latinos. Leo a continuación un breve párrafo de la historia de otro soldado. Dice lo siguiente: curiosamente este soldado había sido estudiante de sacerdote y terminó viviendo en Chile también. Dice: en Francia la guerra fue muy rápida y lo más pesado eran las largas marchas. Nosotros decíamos, ojalá que los franceses pongan resistencia para poder descansar de las marchas. Hasta el Marne fue una persecución nomás. Desde ahí se fue poniendo un poquito más difícil. Nosotros entramos al este de París. A continuación, siempre del libro Testimonios de los sobrevivientes Chile y la Segunda Guerra Mundial de Mónica Cast, la historia de William Reed. Dice: mi padre era escocés, mi madre era inglesa. Ella vino con mi abuelo materno en 1897 porque Chile le daba a los alemanes, a los británicos, a los franceses y a los suizos un territorio en el sur para levantarlo.
A mi abuelo le dieron un terreno en Ercilla y una casa de madera para que empezaran. Pero mi abuelo no era hacendado, por lo que dejaron el campo botado y se fueron a Chillán. Allí se radicaron e hicieron lo que sabían, que era moler trigo. Ahí empezó la familia de mi madre. Mi padre salió de Escocia y se fue a Valparaíso en 1904. En ese tiempo era el centro de todo el comercio en Chile. Se vino a trabajar con una firma escocesa. Pregunta: ¿y parte usted como voluntario a la guerra? Sí, de Chile partimos como 350 voluntarios. Nosotros partimos en septiembre del 40 en el vapor Orduña. Fuimos por Antofagasta, Lima, La Habana. En Londres empezó mi vida de soldado. Pronto me ascendieron a cabo segundo. Esto fue porque cuando llegué, el sargento británico nos empezó a explicar lo que era brain gun. Pero yo ya había estado en la milicia republicana y antes de irnos echamos a Ibáñez. Ahí habíamos sido entrenados. Y adivine quiénes eran nuestros profesores. Alemanes, Gildemeister, Siemens. El sargento nos enseñaba cómo usar esa arma automática que era la misma que usábamos en Chile. Después del curso yo le dije: sargento, véndeme los ojos, deme una bala y yo le desarmo y le armo esta arma en un instante. Me dijo que si no lo hacía, serían 2 semanas de castigo sin salida. Y lo hice. Así, a la segunda semana de mi estada como soldado raso, ya era cabo segundo. De ahí me mandaron a un curso de suboficiales en Edimburgo. Pasé y volví como cabo primero. Cuando llegué a Inverness, en Escocia, para reunirme con mi tropa, vi en la orden del día que salía: Reed tiene que proceder a Sandhurst. Sandhurst es la escuela militar que hay en Londres y es muy prestigiosa. A mi capitán le dije: muchas gracias por el honor que me está dando, pero no tengo plata para ir a Sandhurst. Les pregunté a mis tías de Escocia qué hacía. Ellas me dijeron que fuera y que me respaldarían, y así llegué a Sandhurst a comienzos del 41. Eran 4 meses de entrenamiento. Mi mejor amigo era Lord Richard Percy, primo del rey. El último día teníamos que subir una escalera en Sandhurst, marchando, con la banda y todo lo demás. Estaban el rey y la reina. La noche anterior estábamos todos de fiesta. Y con Lord Richard Percy nos tomamos una botella de licor entre los dos. Y a la mañana siguiente yo tenía que estar en parade. Cuando me levanté de la cama, puse los pies abajo y me caí. Con esto me dije: me echan. Mi compañero de cuarto llamó al sargento mayor, que era muy buena persona. Le mostré que no podía pararme. Él dijo: «Oh, God». Le voy a dar unas aspirinas y por favor salga usted de su pieza como sea y métase en la ducha, porque si el oficial de guardia lo encuentra aquí, usted está afuera, y yo también. Así terminé en las duchas, mientras los gaiteros y oficiales marchaban afuera. Cuando llegó el oficial de guardia, todo lo que me dijo fue: «Bad show, sir». Pregunta: ¿cómo era el ánimo de la población inglesa en ese tiempo? Estaba bien optimista. Todavía en ese momento Hitler no había bombardeado Londres. Como cadetes teníamos que ir a la costa británica y ¿sabe con qué nos estábamos defendiendo? Con una pica puesta en un tubo. No teníamos rifles, nada. Con eso nos estábamos defendiendo contra Hitler. Uno se ríe ahora, pero así era la situación. Cuando empezaron los bombardeos, yo estaba con mi regimiento en Escocia, en Aberdeen. Ya era oficial y estaba de teniente segundo. Ahí el coronel nos llama y nos dice: en 5 días más vamos a un lugar top secret. No nos podían decir a dónde íbamos. No podíamos llevar brújula, nada. Había que seguirlo. Éramos un batallón completo. Era agosto. En Escocia el tiempo estaba muy bueno. Empezamos a andar y de repente para y llama a los oficiales. Lo primero que dice es: «Reed, you are from Chile. ¿Dónde estamos?» Le dije: «Bueno, no nos permiten mapa, pero veo un río que parece ser el río, veo unos cerros, estamos en Escocia». ¿Qué más le iba a decir? «Muy bien», me dice. Ahí agrega: «Tenemos el gran honor de cuidar al rey y a la reina en el castillo de Balmoral.
ese fue mi primer trabajo. Estaban las princesas Elizabeth, actual reina, y Margaret. Y aquí está todo nuestro batallón, Batallón de Escocia. Pregunta: ¿cuánto tiempo estuvieron allá? 4 meses. El último mes a nuestra compañía le tocó cuidar a las princesas. Tenían policías de día y nosotros hacíamos la guardia de noche. Yo había llevado mi máquina fotográfica y mandábamos las fotos a Aberdeen al otro día. Margaret era la más revoltosa. Insistieron mucho. Así tomamos todos los cojines que pudimos conseguir y el capitán manejaba la máquina. Salieron por los campos dentro del recinto que tenían corriendo las 2 princesas. Continuamos con el relato de William Reed, chileno que fue a pelear por Inglaterra a la Segunda Guerra. Dice: yo pertenecía al batallón Cameron. Teníamos 5 batallones. El número 1 fue el primero en llegar a Egipto. No todos eran combatientes. Tenían bastantes tropas, pero no tenían refuerzos. Rommel los tomó. Te voy a contar algo bien cierto de Rommel para que veas la clase de gente que era. Cuando los tomó presos, le dijo al coronel: mire, ustedes son pocos y nosotros muchos, no sean tontos. Así le dijo al coronel de la primera división. Entonces, éste le preguntó si se podía ir con su gaitero y si podía ir hasta ahí mismo, hasta la prisión. Rommel no le puso ningún problema. Así se fueron, con lo que le quedaba de su batallón hasta donde Rommel los tomaría presos. En eso viene un mayor alemán con toda su tropa. El mayor le dice a este coronel británico: «Bájese de la calle». El coronel le dijo que no porque tenía permiso de Rommel para ir por la calle. El mayor estaba furioso y mandó a su ayudante a hablar con Rommel. Y Rommel le dijo: «Inmediatamente se baja de la calle usted». Nuestra guerra no era contra el pueblo alemán, era contra Hitler. Rommel para nosotros era un gentleman. Rommel tuvo un problema con Hitler y eso lo sabíamos nosotros. Ya no le estaban mandando armas a Egipto. Con los refuerzos que ya teníamos nosotros, empezamos a empujarlo hacia el mar. Hitler le dice a Rommel que se fuera a Alemania y después que se quitara la vida. Rommel se fue a su pueblo, se tomó una píldora y se murió. Cuando lo estaban enterrando, la Fuerza Aérea Británica dejó caer un ramo de flores a Rommel, porque sabíamos que era un gentleman. Yo tengo un muy buen recuerdo de Rommel. Claro que no se lo decíamos a la tropa, pero decíamos que era un German gentleman. Es increíble la diferencia que había entre Hitler y algunos de sus oficiales. La oficialidad le tenía odio a Hitler. Pregunta: ¿cómo llega a África del Norte? Nos fuimos desde Inglaterra en un barco completo de la división escocesa Highland Division, desde Liverpool, dando la vuelta por Sudáfrica, Cape Town. Pregunta: ¿cómo veían a los altos comandantes del ejército inglés? No, bueno, a Montgomery yo no lo quería para nada. Pero él no iba a empezar la guerra contra los alemanes mientras no tuviera tantos tanques, aviones y todo lo demás. El comandante anterior no tenía casi nada con qué defenderse. En esas primeras batallas nos falló todo. Además, los alemanes estaban muy bien entrenados. Ellos querían llegar al Cairo y nosotros no podíamos permitir esto. Los británicos también tenían tropas sudafricanas, australianas, los Gurkhas,
que eran muy buenos. Montgomery consiguió todos estos implementos, pero él solo quería a británicos en el batallón. Yo era Anglo-Chilean y por eso, como yo ya era oficial, me puso a cargo de transportes. Por esto yo estaba atrás. No me dejó ir al frente. El oficial que tomó mi escuadrón era un joven de 19 años y yo tenía 25 en ese tiempo. Lo mataron la primera noche que salió. A mí me dio tanta rabia. Me acuerdo que en el barco, cuando íbamos a Egipto, él le escribía todas las noches a su polola y cosas así. Por eso yo estoy aquí, porque si no, a mí también me podrían haber disparado si hubiera estado en el frente. Yo estaba a cargo de transporte y también del entrenamiento de todos los británicos que llegaban de Inglaterra al desierto. Me especialicé en guerra del desierto, que es un poco distinta a la guerra en cualquier otra parte. Y en eso me quedé, entrenando tropas y enviándolas al frente. Ahí me subieron de grado. Llegué como teniente segundo, después me subieron a teniente y volví de capitán. Viene también en este libro el testimonio, bueno, entre muchos otros, como decía, de un oficial francés también que ha tenido su presencia en Chile. Se refiere a la ocupación, dice, la ocupación de Francia por los alemanes. Las relaciones con el ejército alemán de ocupación eran relativamente buenas, siempre y cuando no interfiriéramos con sus planes, ya que en caso de que así hubiese sido, tendríamos que haber enfrentado a la Gestapo, agentes civiles franceses vendidos a la causa de los nazis. Debíamos facilitar piezas en nuestra casa para el alojamiento de oficiales y los locales desocupados, como galpones o establos, eran utilizados para guardar caballos, carros, camiones e incluso tanques. Cuando se trataba de maquinaria de este último tipo, era desalojada toda la gente de la propiedad para ocuparla totalmente. Luego de que se percataron de que esas propiedades eran blanco de ataques de aviones, obligaron a la gente a quedarse a vivir en ellas. El año 43, la situación comenzó a ponerse tensa, ya que prácticamente todos los puntos de interés estratégico, como estaciones de ferrocarril, puentes, fábricas, industrias, eran diario blanco de aviones. Incluso nuestra planta azucarera, que contaba con una destilería para la producción de alcohol, fue atacada por cazas ingleses que volaron los estanques de almacenamiento de este último. Mucha gente comenzó a ser detenida bajo cualquier pretexto. Transportar 5 kilogramos de mantequilla entre el campo y la ciudad era considerado un delito.
Los trenes entre París y el campo se repletaban de gente que viajaba 250 kilómetros con el fin de llenar sus maletas de víveres, comprando donde podían relacionarse con agricultores. Durante los viajes, los trenes eran abordados por la policía alemana, los Feldgendarmen, quienes revisaban los equipajes, confiscando todas las cantidades que les parecían anormales para una familia y deteniendo a la persona por algunos días. Pocos meses antes de junio del 44, esto es, de la invasión aliada a Europa, llegaron tropas de ocupación de un tipo muy distinto: alemanes de edad madura, veteranos de la Primera Guerra Mundial, jóvenes de apenas 15 años y presos rusos mongoles que no sabían lo que era un despertador ni una bicicleta. Un hombre ya mayor, de nacionalidad alemana, agricultor combatiente de la Primera Guerra Mundial, ex prisionero de guerra, iba a nuestra casa y nos solicitaba comida buena a cambio de darnos petróleo para nuestro tractor. Esta gente no quería saber nada de la guerra y nos comentaba que faltaba poco para que la invasión llegara. Tenían equipos obsoletos, caballos, carretones livianos, poco armamento y eran considerados tropas de ocupación. Las diferencias con la SS eran claras. Esos tenían tanques, camiones, equipos de excelente calidad y eran ordenados y disciplinados, dejando en evidencia la fuerza del sistema. Tenemos el tiempo justo incluso para un pequeño testimonio japonés. Se trata de Masatoshi Kido. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Santiago en 1927. Mi papá y mi mamá vivían en Santiago. Yo tenía 2 hermanas mayores. Cuando éstas estaban en edad de entrar al colegio, decidieron mandarlas al Japón. Querían darles educación japonesa. Yo en esa época tenía 2 años y era demasiado chico. Cuando cumplí 7 años y estaba en edad de entrar al colegio, mi papá me llevó al Japón con mi hermano. Ahí me quedé donde mi abuelita para entrar al colegio. En esa época, pregunta, ¿el ambiente ya era militarizado? No, en esa época todavía no. Ahí empezó la guerra con China, porque detrás de China estaba Norteamérica. Norteamérica estaba apoyando a los chinos para que haya guerra con Japón, porque Japón estaba invadiendo con mercadería más barata a todo el mundo. Nos empezaron a bloquear, y esos fueron los motivos del comienzo de la guerra. Japón fue avanzando, pero China es como un continente, no se termina nunca de avanzar, y tantos chinos. Dejaban a unos pocos soldados para mantener el orden en el pueblo, y las demás tropas avanzaban, pero los chinos se convertían en guerrilleros. Fue una guerra muy difícil. Un breve testimonio de, como usted ve, un japonés nacido en Santiago, su nombre, Masatoshi Kido.
En el programa de hoy leímos párrafos del libro de reciente aparición Testimonios de los sobrevivientes, Chile y la Segunda Guerra Mundial, de Mónica Cast, licenciada en Historia de la Universidad Católica y actualmente profesora del Colegio Huelén. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Radio Beethoven presentó Recortes con Patricio Bañados.